Susana, concejal, amigos y amigas de Jorge. Bueno, yo me estreno hoy como presentador y voy a presentar a Luis, mi compañero Luis, que ha sido durante muchísimos años compañero mío y los que nos quedan, que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Es para mí un inmenso placer. Yo he presentado muchos libros, pero todos de literatura infantil y juvenil. Este es el primer, digamos, la primera monografía que yo presento. Y claro, estaba feo presentarla sin saber de lo que iba. Y quiero decir que me ha impresionado. Me ha impresionado porque es una obra exhaustiva, rigurosa, pero, os puedo decir, como se dice vulgarmente, no es un ladrillo. Es una obra que, sobre todo los que nos gusta la historia, la etnografía y la antropología de Linares, es una obra preciosa, que yo, de verdad, lo digo de corazón, yo soy capaz de recomendar algo que no me gusta, y esto lo digo con el corazón en la mano, que es una obra absolutamente genial. Pero bueno, para presentar a Jorge, ¿quién mejor que una persona que ha trabajado durante muchísimos años con él, que es Luis Rabaneda? Luis, por favor. Muy buenas tardes, concejala, queridos amigos. Se me hace raro estar a este lado de la mesa. No ya tanto compartir con Jorge aventuras bibliográficas, que él me sigue señalando y sigue, creo que inmerecidamente, confiando en mí para que o bien prologue algunas de sus obras, que ya son algunas las que he tenido el placer de prologarle, hasta incluso presentaciones, ¿no? Pues una vez más nos vamos aquí con un estimable amigo, que mejor compañía, y con mi querido amigo y compañero Manolo. Muchísimas gracias, director. Mucha suerte en esta andadura, que ya sé que tienen, claro, ya también. Bueno, la difícil coexistencia entre los paisajes rural, minero, industrial y urbano de la villa de Linares a mediados del siglo XIX. Estudio basado en el primer padrón oficial de habitantes de España del año 1857. Ni que fuese el título de una tesis doctoral, ¿verdad? Casi que lo parece. Pues en nada desmerece el título a precisamente las características fundamentales que a un estudio de esa naturaleza, de una tesis doctoral, se le demanda. Yo simplemente voy a referir tres: utilidad, rigor y oportunidad. Las tres variables esas van a estar presentes a lo largo de mi breve exposición. Sí es cierto que quisiera, por acotar, decirles que yo, en vez de padrón, hubiera puesto censo, pero es una cuestión simplemente tecnicista. El censo, el del 57, es con el que Jorge pues arma esta impresionante obra, estudio sociológico y antropológico. Es una foto fija de la población en un momento determinado, como lo fue también el del 60, que es el posterior que también lo ha estado trabajando, mientras que el padrón es un registro vivo con altas, bajas y modificaciones de la población flotante de la ciudad. Pero indistintamente de esa cuestión metodológica, tengo que decirles que el que Jorge escoja 1857 no es nada casual, como tampoco lo fue en su día
cuando nos regaló aquel bellísimo relato novelado, la Corrada y la Pazuela, que tuviese precisamente la misma fecha, 1857. ¿Por qué? Porque es el padrón o censo, el primer padrón o censo de la era moderna, aquel que que debía de cumplir las 4 características fundamentales para ser tenido como tal, y es que fuese oficial, es por un real decreto de la presidencia del Consejo de Ministros de Narváez, que se aprueba este primer proyecto amplio y muy esperado y muy deseado, muy necesario, ¿no? Es total, porque en este caso, en este momento, no se levanta un censo con una intención o una particularidad definitiva, o para un encabezamiento, impuestos, o para una leva de quintas. No, es aplicable a toda la población que existía en el Reino de España. Es universal, porque por primera vez y a partir de 1857 vamos a empezar a hablar de habitantes y no de vecinos, y hay una diferencia, aunque hoy en día para nosotros ambos términos sean sinónimos, vecinos y habitantes. Anteriormente, a 1857, por vecinos eran tenidos solo los cabezas de familia. El resto, y era como se computaban los censos, de tal manera que cuando queríamos saber el número total de habitantes que tenía una población, pues los historiadores, los sociólogos, teníamos que hacer una conversión según el censo de Tomás González y multiplicar por aproximadamente 4 o 4,5. Bueno, pues a partir de ahora ya se habla de habitantes, porque este registro que se hace casaíta, es decir, casa por casa, anota a todos y cada uno de los presentes ese día, sean nacionales o no lo sean nacionales, sean extranjeros, sean residentes o sean transeúntes, todos los que se encuentran en el domicilio. Y es simultáneo, como digo, porque se acordó que fuese durante el día 21 de mayo de 1857 para que se hiciese este gran censo demográfico. Bueno, pues este es el objeto de estudio, es decir, el censo de 1857, el primero de la era moderna, y que arrojó un número de habitantes ya para la época significativo. Jorge entrará en esos detalles ahora después. 11.377 habitantes a 21 de mayo de 1857. Si el objeto de estudio es el censo, el sujeto de estudio no puede ser otro que Linares. El censo de qué ciudad, de qué población, de toda la de España, pero para nosotros nos interesa de Linares, y no de un Linares cualquiera, sino de un Linares bisagra del siglo XIX. Una mitad del siglo que arrastrará consigo profundos cambios en la morfología, en el espacio urbano de la ciudad y en su demografía, fundamentalmente. Hay muchísimos cambios derivados no del censo. El censo lo que hace es la fotografía, empieza a recoger este cambio trascendental que Linares está produciendo. El responsable no es otro que la minería.
es un eufemismo, es un tópico más el que digo, ¿no? Pero una actividad del llamado sector primario, preprimario, secundario es conocida en nuestra ciudad, que entonces, bueno, en la entonces Villa de Linares, milenariamente, pero que no había tenido la relevancia que coge en mitad del siglo XIX. El responsable es el vapor, es decir, la industrialización. Linares está en el momento oportuno para dar ese salto cualitativo y cuantitativo de salida de una economía agropecuaria de subsistencia a convertirse en el motor industrial del norte de la provincia, incluso de Andalucía. Cuando en 1850 arranca la primera máquina de vapor en la mina de Pozo Ancho, hay un antes y un después, porque el gran problema que había tenido Linares siempre con sus explotaciones a cielo abierto o incluso en el interior era el exceso de agua. Las labores se quedaban con muchísima frecuencia inundadas y no se podía seguir trabajando o laborando, como se decía, ¿no? Incluso de los aventureros, de los primeros aventureros que llegaron aquí a Linares en 1846, en ese precioso documento y del que nos da, del que es fiel testigo ese precioso documento del Duque de Sotomayor, que tenemos en nuestro archivo histórico municipal. Hay uno de ellos que cuando ve la situación que tiene Linares dice, no me imaginaba yo que en este lugar de la península se pudiera seguir laborando como he visto los antiguos sistemas de extracción de agua de las riberas del Nilo. Es decir, a base de zarcas, grandes canastos que sacaban el agua bien normalmente a través de tracción animal, ¿no? De una rueda, con un borrico, con una mula tirando. Claro, eso evidentemente dificultaba y cuanto la extracción de un mineral que se presumía inagotable y que hoy en día vemos también que aun incluso con todo lo que el distrito dio y con todo lo que se sacó, sigue habiendo minerales y hoy en día no lo dicen las empresas que están prospectivas que hay aquí, que sigue habiendo mineral suficiente para seguir explotando. Bien, pues esa introducción, esa foto fija de los comienzos de la revolución industrial en nuestra población trae consigo un cambio radical, empezando por los capitales inversores, de extranjera la mayoría de ellos. Para armar todo ese puzzle, y ese puzzle lo tienen ustedes ahora cuando accedan al libro, no hace falta nada más que echar un vistazo al índice. Es desde luego impresionante, es inabordable. En un poco menos de 300 páginas yo hasta ahora no he visto un estudio estadístico de mayor rigor, profundidad y oportunidad que el de Jorge Andújar. Jorge nos tiene acostumbrados a este tipo de ensayos. Luego lo comentaremos, por lo cual esto es una conclusión inevitable de ese rigor y esa metodología que él emplea, sin ser sociólogo ni antropólogo. Desde luego conoce las herramientas, conoce las categorías
propiamente de la sociología para ofrecernos un trabajo, un producto final, y como digo, digno de una tesis doctoral o de una obra propia de un departamento de sociología. Que trabaje con categorías como la hipótesis de los tres sectores económicos, que no hable de elementos como tasas brutas de mortalidad, de reproducción, tasas medias de ocupación, de vivienda, renta per cápita, ya nos pone en la pista de que es una obra rigurosa, muy rigurosa. Como rigurosas han sido las obras anteriores que preceden a esta, y que yo no las quiero desgajar, porque forman parte de un conglomerado que pivota una época. Esta precisamente que estamos, la del despegue industrial y social de Linares. Con geografía urbana, una ciudad minera, 1866, geografía urbana de una ciudad minera, que viene a refrescar la bibliografía que había sobre el callejero de Linares, de Sánchez Caballero, de un lejano 1992, incluso con los 300 personajes, una obra prosopográfica imprescindible, que viene también a completar, y de qué manera, aquel primer trabajo, ya se pierde en la noche de los tiempos, de Alberto Corbella, de 1972, o, como decía, con esa obra preciosa, digna de, ya lo dije cuando te prologué, digna del ganador de los episodios nacionales, La Corrala y La Pajuela, un día cualquiera de una familia obrera en Linares a mediados del siglo XX, del 2016. El Jorge nada es casual. El Jorge es un estudioso, es un riguroso investigador de la segunda mitad del siglo XIX, y qué buen acierto contar con él y con ese interés que tiene él por ese periodo que es el más fundamental y crucial de nuestra moderna historia. Y yo le hablaba, por tanto, de utilidad, de rigor y de oportunidad. Aquí ahora quiero hacer al ayuntamiento, quiero hacer un brindis, recoger esta presentación hoy, esta oportunidad de tener esta obra redonda aquí hoy, recogerla y entenderla como lo que debe ser, un elemento que el ayuntamiento debe de explotar, debe asumir, interiorizar en ese 150 aniversario del título de ciudad que estamos todos celebrando durante este año, ¿no? Porque aquí están los comienzos de Linares. Precisamente aquí arranca ese Linares que acabará siendo muy distinto a lo que se conoció, y el responsable de todo esto es Jorge Andrés Escobar. Muchísimas gracias, Jorge, por regalarnos lo mismo que los anteriores, imprescindibles ya para el estudio y para el conocimiento de nuestra ciudad. No es un libro de lectura, yo ya lo digo, es un libro de permanente consulta, como todos los que Jorge nos ha hecho. Aunque de su lectura, antes comentaba con el director, desde luego sacamos provecho porque es muy ameno, está muy bien escrito y es muy atractivo, se saca mucha enseñanza, pero fundamentalmente es un libro
al que se tendrá que volver y recurrir constantemente por la cantidad de datos, de tablas que incorpora. Jorge ha sabido cocinarlo muy bien, y bueno, y el resultado es un plato envidiable, que es el que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, muchas gracias. Pues después de las palabras del enemigo Luis, pues la verdad me he quedado un poco así de esa manera, ¿no? Le agradezco muchísimo de todo corazón, de verdad, lo que acabas de decir sobre mi libro y sobre mi persona. Un abrazo. A mi amigo Manolo, por supuesto, le agradezco también la oferta que me hizo desde el primer momento de que esta presentación del libro fuera en este escenario. Para mí, muy apreciado. He pasado muchas horas por aquí. Y además me encuentro, además de todos los amigos, compañeros, conocidos, familia, me encuentro rodeado de todos estos amigos libros que nos rodean, de los cuales he aprendido mucho y sigo aprendiendo todos los días. Así que, Manolo, muchas gracias. No he dicho buenas tardes, perdonen. Sí quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Estudios Jienenses el haber aceptado la edición de este libro precisamente para la colección e investigación. La presentación oficial del mismo tuvo lugar el pasado día 16 de enero en Jaén, en una nueva biblioteca titulada Biblioteca Literaria Jienense, que está situada precisamente en el Palacio de la Diputación Provincial, de la cual recoge el libro de todos los escritores jienenses. Bueno, en ese dicho acto, pues, presentación oficial, insisto, porque lo de hoy es una presentación privada. Así no se molesta a nadie. Tuvo como presentador, estuvo presidida la mesa por la directora del Instituto de Estudios, doña Luisa Grande Gascón, y como presentador el catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga, don Luis Ayuso Sánchez, que aparte de ser natural de Linares, consejero en principio del Centro de Estudios de Linares. Bueno, pues quiero, el día de hoy he querido presentar mi libro, como acabo de decir, de forma privada, ante mis paisanos, amigos, conocidos, familia, miembros de la Asociación 28 de Febrero y de FOCAD, y sin olvidar a la concejala de Educación de nuestro ayuntamiento, Susana Ferrer, a la cual le agradezco su presencia, porque imagino que la agenda la tendrán siempre bastante ocupada. Muchas gracias. Para todos, muchas gracias, y sí que vamos a empezar un poco a desarrollar un poquito lo que es el temario del libro. Como seguro todos ustedes conocen, en este año 2025 se cumplen 150 años de la concesión a Linares por parte de Su Majestad Alfonso XII del título de ciudad. Y yo me atrevería a decir título de ciudad industrial. Una distinción ganada a pulso por nuestros antepasados de aquella fecha. Muchos de ellos linarenses de adopción llegaron a esta villa procedentes de diferentes pueblos de la provincia y de otras provincias limítrofes. Vinieron a trabajar a las explotaciones mineras, vienen los premios municipales, Linares, de Baño, de Guaramá, de Mina, entre otros. Muchos lo hicieron acompañados de sus familias en un traslado bastante incierto, que justificaban una expresión popular y decía: hemos venido todos para ganar un jornal quitándole el mayo. Iniciando de esta forma una nueva vida en nuestra tierra, la cual, no obstante, estaría llena de sacrificios, debilidades, dolores y lágrimas. Linares, a semejanza de muchas de las villas del Reino de España, tuvo durante siglos un carácter agropecuario, acompañado además de una modesta y antigua actividad minera, con una población adaptada a las características de la villa. Sin embargo, en estas fechas del año 2019, y debido a la enorme migración recibida, quedaron al descubierto las numerosas y graves carencias de todo tipo que tenía la población, las cuales, bueno, pues de alguna forma serían el detonante para que las autoridades municipales despertaran de una vez de su letargo
y comenzaron a trabajar en todos los proyectos necesarios para que Linares llegara a convertirse en una gran ciudad, la cual en un espacio de tiempo muy corto fue capaz de desprenderse de sus raíces centenarias y convertirse en una importantísima población industrial, siendo precisamente esta la industria la que sería a partir de entonces su señal de identidad en todo el mundo y su principal fuente de riqueza. Una imagen conseguida, no obstante, con un enorme coste social y laboral para la mayor parte de la población linarense. Precisamente de los inicios de todo aquello y del precio que tuvieron que pagar todos los trabajadores, hombres, mujeres y niños que vivieron y trabajaron aquí durante aquellos primeros años, trata este libro que les presento hoy. La idea del mismo me surgió durante el tiempo que estuve colaborando con otros amigos en el Archivo Municipal de Linares, en la catalogación y digitalización de numerosos documentos históricos, entre ellos los padrones habitantes de la sociedad de los siglos XIX y XX. Al ir examinando los mismos, pude comprobar la gran importancia que ellos tenían como fuentes documentales e históricas de primer orden, por lo cual tomé la decisión de realizar un estudio sobre la situación y evolución de la villa durante esa fecha de mediados del 19. Y para ello opté por investigar y estudiar el padrón correspondiente, el censo del año 1857, que fue el primer censo oficial de habitantes realizado en todas las poblaciones del Reino de España en cumplimiento del Real Decreto del 14 de marzo de ese año. Dicho padrón se compuso con los datos que se reflejaron en la llamada cédula de inscripción, una impresa independiente para cada unidad familiar que habitaba en un domicilio determinado y que contenía los datos personales de todos los individuos que formaban la misma. Las mencionadas cédulas, para su validez, tenían que estar firmadas por el cabeza de familia o el agente municipal. Y sobre las mismas hay que reseñar que tenían algunas carencias importantes, ya que, por ejemplo, no incluían en las mismas el lugar de nacimiento de los vecinos censados y tampoco el tiempo de residencia en la villa, además de la no inclusión en la misma de lo religioso y de lo militar. Bueno, estos datos se reflejarían posteriormente en los siguientes párrafos. Resumiendo de una forma muy breve, como acabo de decir anteriormente, los apartados que figuran en este contenido, vemos en primer lugar el referido al movimiento demográfico que tuvo Linares. El hecho es que desde mediados del siglo XVIII la población de Linares comenzó a experimentar un crecimiento continuo, pero muy moderado. Pues, por ejemplo, en 1752 contaba con una población de 5.241 vecinos. Casi un siglo más tarde, en 1846, pues lo mismo eran tan solo 6.567, poco más de 1.000 habitantes en 100 años. Aunque poco después, en 1857, ya contaba la villa con una población de 11.377 habitantes. Con estos datos podemos comprobar que el salto demográfico producido fue bastante brusco, con un aumento de casi el 80% en poco más de una década, aumento que continuaría en los años sucesivos hasta alcanzar, por ejemplo, en el año 1900, 39.245 vecinos censados, multiplicando por 4 la población de Linares en 50 años. Un ascenso demográfico, desde luego, difícilmente soportable para una villa como Linares, que mantuvo los parámetros de población casi inmovibles durante siglos. Bueno, pues los datos estadísticos, el análisis de la población, la distribución de la misma en la vivienda, de las 22 calles existentes, porcentajes, etcétera, etcétera, pueden ver en los cuadros que hay bastantes y gráficos que figuran en el libro. En otro apartado, referido al empleo, y como ejemplo, podemos recordar que 100 años antes, cerca del 80% de la población linarense era de condición jornalera, algo que ocurría en Andalucía, puesto que todas las tierras, los ganados y el comercio estaban en su mayor parte en poder de las clases dirigentes. Un siglo más tarde, en 1857, el número de jornaleros de Linares era de 1.702, aproximadamente un 15% de la población. Teniendo en cuenta que los mismos podían trabajar tanto en la faena agrícola, de construcción y, lógicamente, en las explotaciones mineras.
Asimismo, comenzaron a aparecer por aquí en dichas actividades individuos con diferentes oficios, como alabrero, albardero, guarnicionero, talabartero, botillero, caldero, impresor, industrial, etc. También era muy significativo el número de dueños de tiendas de aguardiente, que eran 30, y de dueños de tabernas, que eran 35, lo cual nos da una idea del elevado consumo de alcohol que existía ya en la villa en aquellos años. Por otra parte, la agricultura y la ganadería tenían cifras por entonces que eran bastante importantes, con alrededor de 150 propietarios que mantenían el 46% del término municipal con la siembra de cereales, seguido del olivar con el 17% y la vid con el 5%. Y también, respecto a la ganadería, el número de cabezas que pastaban en la finca del municipio era también numeroso, tanto el porcino, el caballar, el igual, el mular, el ganado o el cabrío. Y todo ello podemos asegurar que más del 30% de la masa laboral de la villa trabajaba en esas fechas en el sector primario. En referencia a la minería, recordamos que esta comenzaría su expansión con el establecimiento de la Ley de Minas de 1849 y la liberación de las explotaciones mineras, lo cual originó un gran aumento del número de prospecciones y la presencia de empresas inglesas, alemanas y francesas, entre otros. No obstante, los numerosos capitales extranjeros llegados a Linares para invertir en las mencionadas explotaciones se encontraban con unos obstáculos propios de una sociedad todavía sin desarrollar, con las trabas institucionales de una legislación paternalista, con la existencia de infraestructuras de carreteras y ferroviarios, con una mentalidad empresarial anclada en el pasado, con diferentes y graves problemas sociales, etc. No obstante, a pesar de los peligros latentes existentes en la mina, trabajar en ella suponía para los obreros tener unos ingresos más elevados que la agricultura, ya que mientras en esta se ganaba diariamente una media de 2 pesetas, en las minas el jornal era con mínimo de 2 pesetas con 50. Una excepción eran los niños y mujeres que también trabajaban en las explotaciones mineras. Los niños, la mayoría, dentro de la mina, por la galería, arrastrando las carretillas con los minerales. Las mujeres solían trabajar fuera. Bueno, pues trabajando el mismo número de horas que los mineros, el salario era de una peseta al mes. Asimismo, Linares no se libraría tampoco del gravísimo problema de la pobreza y la mendicidad, que por cierto en esas fechas reinaban toda España. Y en este año de 1857, sobre una población de 11.377 vecinos, se declaraban pobres, o muy pobres, o pobres de solemnidad, como se le llamaba entonces, 300 personas, porque es un porcentaje bastante importante. Este grado de pobreza se agudizaba por elevados precios de los alimentos, que todos ellos tenían el mismo precio semejante a las ciudades como Madrid o Barcelona. Por lo que, teniendo en cuenta lo mismo, el gasto medio diario para una familia compuesta por los padres y 2 hijos era alrededor de 4 o 5 reales, lo que suponía unos gastos mínimos mensuales entre 120 y 150 reales, incluido el precio de alquiler de vivienda. En el libro aparecen todos los precios de todos los alimentos que en aquella fecha se consumían en España. Y se puede comprar perfectamente que eran los mismos que había en Madrid. Sobre la vivienda, que quizás para mí ha sido el problema más grave que tenía Linares en aquellos tiempos, ¿no? Y hoy en día, por el tiempo que corre, veo que en toda España. Y debido a la gran escasez de alojamientos que había en Linares, los precios de los alquileres de casas y habitaciones eran de los más altos de España. Y además, muchas de las minúsculas viviendas estaban situadas en las llamadas quebradas o casas patio, edificaciones formadas alrededor de un patio central, el cual contaba con un pequeño pozo, no todos, algunos, que suministraban agua, por cierto, no potable. También había un pequeño rincón destinado al depósito de inmundicia, un cuartucho como baño común para todos los vecinos de la corrala,
Y también había un pequeño rincón para lavadero que le llamaban patinillo. Cada familia habitaba una sola habitación, en la que convivían todos los miembros de la misma, siendo en muchos casos una humilde cortina hecha de saco, atadas con cuerdas, lo único que protegía la intimidad entre sus moradores. Además, tanto la ventilación como la luz eran bastante escasas, por lo que la falta de higiene y de salubridad pues, aumentaba los riesgos de sufrir enfermedades de todo tipo. En cuanto a la vestimenta, lo cierto es que tras pagar la mensualidad del alquiler de la casilla o la corrala, comprar la comida y el tabaco y pagar los vasos de vino y aguardiente que consumieran diariamente, apenas le quedaba algunos reales a la familia para poder comprar ropa. Por este motivo se podían ver por las calles gran número de hombres, mujeres y niños, casi siempre con la misma vestimenta, ropa oscura y remendada, grandes pañuelos o mantones negros para mujeres, y chaquetas, pantalones pana, sombreros y fajas oscuras para los hombres. Un caso aparte eran los mineros, que se les podía reconocer por su propio uniforme, un pantalón y blusa de bayeta blanca, sobre el que se ponía otro pantalón, una chaqueta negra y de tela burda, espartaña para los pies y un sombrero de fieltro fuerte. Se me olvidó decir que también usaban una especie de faja, en la cual llevaba una navaja que lo empleaba absolutamente para todo, lo mismo que para comer, que para otras cosas, y los más desconfiados llevaban hasta una pequeña pistolilla, una pistola que llamaban cachorrillo, una pistola que mataba. Otro problema bastante grave de la población era el suministro de agua potable, ya que fueron las propias industrias mineras las que poco a poco se hicieron con los yacimientos de agua del término, teniendo los agricultores que solicitar que fuera cedida una pequeña parte del caudal para sus campos, por lo que estos procedieron en muchos casos a colocar norias en pozos de su propiedad, lo que condujo a que los acuíferos que alimentaban las pocas fuentes de la villa fueran bajando de nivel de forma alarmante. Por este motivo, el ayuntamiento procedió a cerrar casi todos los pozos y norias, haciendo disminuir, por tanto, de paso, el floreciente y lucrativo negocio de vender agua a cántaro a las clases más pudientes. Se llamaba agua a cántaro porque la vendían en mulo, que llena de cántara, que la llenaban de agua y luego la vendían en las casas de el resto de la población, pues bueno, no tenía más remedio que para coger el agua potable ir a algunas de las fuentes públicas, que no eran muchas, y no se pueden imaginar ustedes la que se veaba todos los días, hasta tal punto que el ayuntamiento tuvo que poner multas a quien se saltara la fila para coger el agua. También la red de alcantarillado era prácticamente inexistente, por lo que por la mayoría de las calles circulaban a cielo abierto la agua sucia de toda la vivienda, apenas cubierta por una losa de piedra o unas tejas, lo que hacía que en tiempos de lluvia el cruzar de una acera a otra se tuviera que realizar por unas tablas que atravesaban la calle, pero estas tablas eran propiedad de los vecinos de las casas de la calle, por lo que dependía de su voluntad el que los ciudadanos tuvieran que meter los pies en el arroyo de aguas fecales o no. Algo que ocurría a menudo, pues en muchas ocasiones las citadas tablas eran robadas para utilizarlas como combustible en las cocinas, porque el precio del carbón entonces era muy elevado. En lo referido a la iluminación urbana, recordamos que tras la instalación en 1855 de las primeras farolas de aceite vegetal en las vías principales, pues mejoró sin duda la visibilidad nocturna, pero claro, solamente en el centro de la villa. Y para el cuidado y mantenimiento de las mismas, el ayuntamiento creó el llamado Cuerpo de Serenos Faroleros, encargados tanto de la vigilancia nocturna y excéntrica como del mantenimiento de las farolas. Pocos años más tarde se fueron instalando primero la farola de gas y posteriormente la alimentada con energía eléctrica. Para mantener el orden
y realizar la vigilancia, el ayuntamiento disponía de 3 alguaciles, 2 guardas y 4 serenos. Desde luego, un contingente bastante escaso por el número de habitantes que contaba Linares en aquella fecha. Aunque bueno, también es cierto que figuraban 5 guardias civiles al mando de un cabo primero que tenían el cuartelillo en varias habitaciones de la planta baja del antiguo convento hospital de San Juan de Dios, en la calle Frontón, donde están los juzgados. En cuanto a la sanidad, recordamos que los alcaldes actuaban como la máxima autoridad local de protección de la misma, asesorados, eso sí, por la Junta Municipal de Sanidad, de la que formaban parte los facultativos titulares. En Linares, el número de profesionales en esta fecha dedicados a estas actividades eran 24. 3 boticarios, 6 cirujanos sangradores, 2 comadronas, 8 médicos cirujanos y 5 veterinarios, que se le llamaba entonces albaitas. Se completaba este apartado con la existencia de un pequeño hospital situado en el convento de San Francisco, expropiado tras los decretos desamortizadores de Mendizábal, y que en 1843 estaba gestionado por la Junta Municipal de Beneficencia, aunque muy pronto el ayuntamiento pasó a denominarlo Hospital Civil de Beneficencia, e intentó varias ocasiones que fuera declarado hospital de distrito, pero esto le fue denegado por las autoridades provinciales, ya que no reunía las condiciones mínimas exigibles de espacio y salud. En referencia a los cementerios, y tras el cierre 2 años antes del llamado El Ranar, que quedó completamente saturado de cadáveres por una epidemia de cólera, el ayuntamiento inició la construcción de otro más extenso, de unos terrenos situados junto a la carretera que conduce a la población de Torre del Copero. Recordamos que el número de fallecidos en este año de 1857 fue de 547 personas, de las cuales el 55% correspondían a menores comprendidos entre los 0 y 5 años, un porcentaje más del doble de la media de toda España, y desde luego, bajo mi punto de vista, una cifra escandalosa. Las enfermedades causantes de la muerte estaban producidas por las diferentes epidemias, las pésimas condiciones de la vivienda, la mala y escasa alimentación, las enfermedades profesionales, los accidentes laborales, etc. Todos los datos de todas las enfermedades, por edades, por sexo, etcétera, etcétera, vienen también en los cuadros en el libro. Respecto a las celebraciones religiosas, lógicamente la más importante eran las Navidades, el Corpus y las procesiones de Semana Santa a cargo de las 3 cofradías existentes en Linares, y las fiestas celebradas en honor de la patrona de la Virgen de Linarejo, que son las fiestas de gozo, sin olvidar también algunas pequeñas fiestas que se celebraban en algunas ermitas y capillas en honor de algunos santos o santas. Por su parte, los extranjeros fundaron en la calle Cambrera la primera iglesia evangélica de la provincia, atendida por un pastor llegado de Inglaterra. Y en cuanto a su cementerio, al no poder enterrar a su difunto en un camposanto católico, pues gestionaron los trámites necesarios para hacerse un terreno y edificar otro de acuerdo con su religión, conocido popularmente como el cementerio inglés, el cual continúa en uso actualmente. Sobre las actividades lúdicas, hay que reseñar que en nuestra villa el ocio estaba condicionado a las difíciles circunstancias económicas de la población y por las escasas posibilidades de diversión que ofrecían Linares por entonces, reducidas a las tabernas, los locales de billares, las pegadas de gallos, las casas de juego, las reuniones de cante y baile en las corralas, bueno, sin olvidar la feria de San Agustín y sus festejos taurinos, los cuales, a no existir todavía una plaza de toros, tenían lugar en la plaza del ayuntamiento y en calles aledañas. Por otra parte, y sin querer considerarla como una actividad lúdica, la prostitución comenzó en esta fecha a ser una actividad bastante importante. En relación a la educación,
el padrón del censo de este año aparece tan solo un profesor de gramática, dos profesores de instrucción pública, una profesora de instrucción primaria y otra profesora de la escuela de niños. Esto daba lugar a la existencia de multitud de pandillas de niños vagabundeando por las calles, rateando, rompiendo farolas, metiéndose con las personas, etc. Hasta tal punto que hubo un alcalde que dio la orden a los municipales de que en el horario escolar recogieran a todos los niños y sí o sí se los llevaran a un colegio. Claro, había colegios y ya tenían de por sí bastantes niños, si se le metían 200 más. Pues, por ejemplo, una anécdota, no es de este año precisamente, un colegio de San José, el profesor sabía que le ayudaba a su mujer, que por cierto también era profesora, mandó una carta al ayuntamiento de Linares pidiendo por favor que no le mandaran más niños, porque para pasar lista a los 350 infantes que tenía se llevaba media mañana. Ojo, que pasar lista era obligatorio porque tenía que justificarse ante el ayuntamiento. No sé si le llegaría a mandar a alguien, ¿no? Bueno, valga esta anécdota para saber cómo estaban las cosas en el tiempo. Tampoco contaba, bueno, en cuanto a la música y el teatro, recordamos que en este año de 1857 se inauguró uno, el primer existente en Linares, en la iglesia del antiguo convento hospital de San Juan de Dios. Y para ello, pues se cerró la escuela existente allí, era más importante hacer teatro que otra cosa. Y se modificó la capilla mayor de la iglesia del convento, construyendo la misma un escenario en forma de concha que contaba con esas sillas blancas y algunos palcos. Y todo esto aquí mi compañero Andrés Padilla ha escrito y puede ampliar. Tampoco contaba en estas fechas Linares con unas comunicaciones por carretera medianamente aceptables con la villa aledaña, aunque sí existían innumerables caminos, solo aptos en su mayoría para caballería, que la enlazaban con todos los municipios de la provincia y con todos los yacimientos mineros que entonces había. También desde los inicios del siglo XVI se contaba con una barca en el río Guadalquivir perteneciente al Cabildo de Linares, la cual se utilizaba para cruzar el dicho río y poder viajar hasta la villa de Úbeda, Baeza, Canena y otras varias de la Loma Ruda. Dicha barca transportaba carruajes con viajeros o mercancías, rebaños de animales, y de trabajadores, destacados militares, etc., de una orilla a otra, a cambio de abonar el peaje que tiene. Problemas de esta barca, cuando no había tormenta o había mucha lluvia, esta barca no se podía utilizar. Y entonces Linares se quedaba incomunicado, precisamente con una ciudad importante para Linares, que era Baeza, porque Linares en aquel tiempo no tenía juzgado. Entonces, bueno, respecto a la formación del ayuntamiento y analizando la lista de todos los individuos que formaban el gobierno municipal, podemos ver que prácticamente todos ellos eran personajes importantes de la villa, pertenecientes a las clases sociales más altas. Yo creo que esto no nos debe extrañar, porque esto ocurría en todo sitio. Y en cuanto al número de personal a cargo del ayuntamiento, lo que hoy llaman funcionarios, esto era 20 individuos. Bueno, pues los nombres, salarios, trabajo a realizar, relación de gastos e ingresos en las cuentas municipales, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con los servicios públicos aparece en los diferentes cuadros y tablas que también aporto yo en el libro. Pues para finalizar, y como ya hemos comentado al principio, este trabajo que les presento no recoge prácticamente nada de aquellos años extraordinarios de Linares de los tranvías, de las 5 estaciones de ferrocarril, del Teatro San Ildefonso, de los Teatros Cervantes, de la sucursal del Banco de España, de la Plaza de Toros, de los viceconsulados, de los más de 500 pozos de la mina, de las innumerables fundiciones y fábricas, de la llegada de cientos de profesionales y artistas de todo tipo, de los numerosos periódicos que se editaban, de la escuela de capataces, del nuevo ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
En este libro he intentado recoger y describir en sus diferentes capítulos la situación real y los difíciles inicios de la transformación de Linares a mediados del siglo XIX a través de los datos correspondientes del año estudiado en 1757. Inicio, pues que al igual que ocurre con los participantes en la carrera de atletismo de fondo, pues posiblemente fueran duros, selectivos, vacilantes, incluso sangrantes, pero que a medida que fueron transcurriendo los años, su futuro industrial se fue desarrollando de una manera acelerada, alcanzando en pocas décadas una cota de modernidad y bienestar social muy elevada, adelantando además en numerosas facetas a muchas de las poblaciones importantes de nuestro país. Algo que, conociendo el carácter laborioso, decidido, indomable de los linarenses, no debería extrañar a nadie, pero bueno, eso ya es tema para otro estudio. Muchas gracias. Bueno, pues, preguntar alguna cosa? Jorge, si te parece, podemos abrir un debate o bien un coloquio y bueno, pues los usuarios de la biblioteca que tengan la palabra, si te parece. Me parece perfectamente, si no sé contestar lo que me vayan a preguntar. Título, ¿no? Sí. Para eso lo ha dicho Jorge y no por curioso, deja de ser más importante, que incluso te has atrevido con un pequeño, digo pequeño por el volumen que ocupa, que son 2 páginas, pero el recuento te habrá llevado su tiempo, como con todos los datos. Un pequeño estudio antroponímico de la ciudad. Esto ya es para el remate, es decir, saber en 1857 cuáles eran los nombres de pila y los apellidos más característicos o más repetitivos aquí en la ciudad. Si te acuerdas que tengo. Para eso tengo que ver el libro. Bueno, no se diferencia mucho en realidad de los nombres no actuales. Pero que no eran José y María, ¿no? ¿Verdad? Los más recurrentes. Había de todo, pero actuales de luego no, porque los nombres actuales, pues prácticamente han aparecido después de la guerra por acá, ¿no? Pero bueno, aquí aparecen. Bueno, hay otros casos más curiosos por ahí, por ejemplo. Por ejemplo, el número de matrimonios que había, viudos con viudas, solteros con viudas, etcétera, etcétera, solteros con solteros, solteros con viudas, viudos con solteros, viudos con viudas, etcétera. En total, de enlaces que hubo. Los hijos nacidos de matrimonio legítimo, que fuera de matrimonio, no bautizados. Lo de la antroponimia en la página 50. En la página 50, pues aquí tenemos los nombres de pila, hay aquí un pequeño cuadro, una descripción de todo ello. Pues en ese año el nombre más común era el de Juan, con 607. Luego Francisco con 509, Antonio con 490, José con 365, Pedro con 363, Manuel 334, ya baja a Miguel 103, Luis 103 y Rafael, por ejemplo, 103. Luego había otros nombres más raros que eso no he puesto porque no merecía la pena, porque a lo mejor encontraba más que 1 o 2 o 4. Y en cuanto a los nombres femeninos, no me extraña, mayoritariamente era el de María, con 780. Después venía Juana, 395, Isabel, 295, Catalina, 294, y esto tenía una influencia clara de Jaén capital. Antonia, 250, Francisca,
146, Josefa 140, Dolores 161, Juan Rafael 155, que curiosamente coincide tanto en masculino como en femenino, que era uno de los que menos. Bueno, yo del cuadro pude aquí decirle pues algunas cosas, pues, yo que sé, lo de los matrimonios que había, cuáles eran las profesiones del marido, o que se casaban más bien. Por supuesto, no aparecen, como solía decir, como se suele decir en andaluz castizo, los resultados, de los cuales tengo constancia por lo que he visto por ahí, que eran, yo creo que eran tan numerosos como la casa. Aquí venían cantidades de mineros solos, y qué casualidad que todos eran solteros. Y qué casualidad que se juntaban. Convencían a las chicas de Linares diciendo que eran solteros y que tenían unos sueldos muy buenos porque hacían los dobles, las minas y ganaban dinero. Y bueno, y que una vez al mes iban a visitar a sus papás. Ya sabemos dónde iban, ¿no? Y de esos casos había bastante. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No sé si eso seguirá ocurriendo actualmente, pero bueno, en definitiva, yo he intentado hacer que el libro, como antes ha dicho mi amigo Manolo, no sea los ladrillos para los albañiles. He intentado hacerlo lo más ameno posible para que ustedes no puedan pasar un rato agradable de la lectura. Y no sé qué decir más de mi libro, porque yo no voy a ser como mi amigo el escritor aquel, que yo veo un libro y hablar de mi libro. Yo tengo una pregunta, una anotación. A mí me ha llamado poderosísimamente la atención cómo en cuestión de 10, 15 años pasamos de tener 6.000 habitantes a tener 20.000. Cómo una población de ese, prácticamente sin crecer, son las mismas calles, las mismas plazas, prácticamente el casco urbano no crece nada. ¿Cómo puede suceder eso sin que una población colapse? Bueno, pues te lo explico. Había un legajo que se llama extramuros. Lo mismo que hay legajos en todas las calles, hay uno que se llama extramuros. Extramuros recoge todos los habitantes que habitaban fuera de la villa, por eso se llama extramuros. ¿Dónde vivían? Cuevas, chozas, granjas, casucas, por decirlo de alguna forma, incluso en edificios de las minas, en algunos cortijos que tenían el dueño le daba lástima y lo acogía, y estamos hablando de una población de más de 1.100 personas. Pero claro, ahí viene la discriminación, y la discriminación es la siguiente: aparece en extramuros el nombre de todos los lugares donde estaban alojados, con sus nombres: Molino de San José, la granja de no sé cuánto, la finca de no sé qué, pero solamente aparecían los nombres de las personas que había, el número de las personas, no los nombres, ni tampoco las profesiones, sino que en el Molino de San José vivían dos familias y se componían en total de 10 individuos. Palos, ahí había nombre, ni apellido, ni profesión. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde vivían? También dentro del casco urbano. Existían numerosos pisos que llamaban pisos de solteros, que eran alguien tenía una casa, a lo mejor tenía una planta o dos, alquilaban las habitaciones, pero ojo, habitaciones, no como ahora que meten a una o dos personas, es que se metían 14 o 15 o 16 personas, sin cama, claro, para dormir en el suelo. Y luego estaban otras que le llamaban en algunos sitios, le llamaban ecotarro. Ecotarro eran unas casas para transeúntes en las cuales eran habitaciones que no tenían muebles ninguno, el suelo que le habían mandado. Y la gente que pasaba, o la gente que mientras buscaba trabajo, se alojaba allí. Con lo cual, aquello daba, como estaban tan estrechos, tan apretados, roncaban, la higiene era casi nula, de ahí viene la expresión esta: se armó el cotarro, porque empezaban las peleas y se armaba el cotarro.
Ahí vivían todas estas personas. Llegaron a vivir personas incluso en el anexo del hospital, el hospitalillo que estaba en San Francisco, porque no había sitio. Ahí también vivían personas. Por cierto, se me ha olvidado decirlo también, en el hospitalillo de San Francisco, que era el mismo que había, solamente atendían a los hombres. Las mujeres y los niños en su casita. Una discriminación que había entonces. Después aparecieron otras del hospital de San Juan de Dios que atendían casi todo a prostitutas. Por tanto, quiere decir que la mujer que era honrada, que era madre de familia, pues mira, si se ponía mala y podía ir el médico bien, y si no, pues sí, ¿verdad? Yo quisiera, con tu permiso, Jorge, hay a mí me llamó mucho la atención un dato muy reiterativo de la época, cuando miramos los libros capitulares, los libros de acta, la cantidad, la profusión de solicitudes de obra menor consistentes en abrir una ventana. Eso eran reiteradas en las actas municipales. Evidentemente lo que se estaba haciendo era lo único que se podía hacer, darle ventilación a esas casas habitaciones que congregaban lo que llamamos hoy en día los pisos pateras, ¿no? Me parece que Padrones del año 60 en un domicilio, cuando hablamos de domicilio no es en el sentido que entendemos hoy en día por una casa. La casa estaba dividida en las que fuese pues habitaciones en torno a las casas de vecinos, y en una habitación me parece que habían 14 o 15 de estos solteros, ¿no? Entonces esto, como dice Manolo, no hace quebrar a una sociedad. ¿Y quién te dice que la sociedad linarense de la época no es una sociedad quebrada? Pero desde el punto de vista de la salubridad, de la higiene. Es decir, Linares es un laboratorio de prueba de esa explosión demográfica insostenible. Aquí durante llevamos tiempo, demasiado tiempo ya, porque yo creo que ya los datos son más que conocidos, y poco más nos aportan ya, distrayéndonos en rankings de explotación minera, cuando todavía no hemos tocado, o muy levemente, los costes sociales de la minería, que es el gran problema. Vuelvo a repetir, en este año que estamos celebrando el 150 aniversario del título de ciudad, hay una moderna corriente historiográfica anglosajona, como no puede ser de otra manera, que a la que llaman el urban penal, es decir, la penalización por la urbanización o por lo urbano, y es característico de todas las sociedades industriales. Es decir, todo lo que de grandes cifras macroeconómicas de producción del primer productor mundial de plomo, que si es cierto, que si los precios incluso hasta de lo que se comía aquí se ventilaban por la mañana en la bolsa de Londres, dependiendo de los índices de la cotización del plomo, y eso tiene una consecuencia social dramática. Es decir, hay hacinamiento, hay pobreza, hay miseria, hay violencia. Bueno, es el Linares que apresuradamente se convirtió en un nuevo Eldorado. Y claro que es una sociedad quebrada. O sea, hasta 1904, creo que es hasta 1904, está Manuel Corral y Mairá, un insigne higienista, médico de la NZA, que fue concejal del ayuntamiento, y eso, rogando al ayuntamiento que por lo menos se compre tela de saco para echarla en los puestos de la plaza por encima de la carne que se comían las moscas.
Es una sociedad totalmente quebrada. Lo era, no, lo era. Si me tuvieses, para terminar el tema este de la pregunta de la población, quería decir cosas. Primero, en 1882 hubo una explosión en la calle Tetuán, en una tienda, una batería que se llamaba, que entonces se vendía de todo. Cuando digo de todo, vendían hasta cartuchos de dinamita. Hubo un incendio, este señor tenía almacenada una cantidad importante de cajas de dinamita, explotaron todas, hubo una explosión terrible, y fíjese el tema de la vivienda. Enfrente había una corrala, y eso está en el padrón, porque escribí un artículo al respecto, en la cual habitaban 1.100 vecinos, en una corrala. Que fallecieron algunos, lo he herido, 1.100 personas. Eso es terrible. Eso es terrible. Así se alojaban. No debe ser casual los significativos de la fecha 1857, porque es cuando se promulga la famosa Ley de Educación Mundial, en cuanto al inicio del proceso de modernización de España, que es una ley de las más importantes y sin duda la más longeva. Se derogó en 1970. Digo porque actualmente no los problemas de educación que había en ese momento cuando los niños campaban ociosamente por las escuelas del INER, y entonces a raíz de la ley esta se establecen los 3 niveles de educación, Se recoge primaria. Está recogido el libro, pero hay que tener en cuenta que en 1845 ya empezaron a llegar inmigrantes a trabajar en la mina. Empezaron a llegar extranjeros en 1145. Y esa ley se promulgó 2 años después. ¿Qué hacían los niños mientras? Iban llegando, si no había colegio. Digo que a partir de esa fecha significativa empezó a moverse algo. Y los niños seguirían ociosos por las calles, pero a las niñas les crearon escuelas. Porque se promulgó también la creación de escuelas estatales para niños. Incluso para los niños se crearon escuelas de gozo, que subsistieron con la escuela unitaria, las escuelas de gozo y las cantinas escolares. Bueno, si alguien sigue de lo que tiene algo que decir. Yo creo que me escucha. Felicidades, Jorge, y gracias por el libro. Mira, hay una cosa que me llama la atención en los cuadros. Cuando pones al final del libro los nombres de las calles y los oficios. Todas las calles tenían pobres. La calle Los Francos, 2 pobres. La calle La Corredera, 13 pobres. Explícanos un poco eso, que sácame de duda, porque se catalogaba como oficio ser pobre. Yo me he limitado con paciencia, coger calle por calle, no solamente los vecinos, las familias que tenían, sino a qué se dedicaban. Y me llamaba mucho la atención eso que tú acabas de decir, que en todas las calles había pobres. Y no digamos pobres de solemnidad, mucho cuidado, que había 2 categorías, los que eran pobres solamente y pobres de solemnidad. Los pobres de solemnidad, por cierto, tenían algunos pequeños derechos. Por ejemplo, el entierro no le costaba nada, lo pagaba el ayuntamiento. No sé si tenían algún tipo de ayuda para vivir, pero era posible. Y sí, es cierto, había pobres, muchos pobres repartidos. Pero que estaban registrados en el ayuntamiento como pobres. Sí. Ahí tiene los padrones, se pueden ver, de profesión pobre. Sí. Lo tienen como una profesión. Es una actividad registrada en toda la población. Incluso los pobres de solemnidad tienen incluso la facultad de poder trasladarse de un municipio a otro. Entonces no se podía realizar
de motu propio, se necesitaba la autorización del alcalde del domicilio donde ejerciese la mendicidad, era el ejercicio de una actividad. Y para ello había, algunos de mis compañeros del archivo lo han visto, porque en su día tenemos documentación, pasaportes de pobres de solemnidad, para poder desplazarse libremente por el reino. Es una actividad regulada. Por eso no llega a ser conflictiva. Pues Luis, no recuerdo en qué año fue exactamente, pero hubo una calle en Linares, por esas fechas, en la cual hubo una crisis de plomo, cerraron minas, los mineros se dedicaron a pedir, porque no había remedio, y era tan grande el número de gente que había viviendo, pobres, que sacó una ley diciendo: los pobres que no sean de Linares, fuera. Y lo echaron a todos. Y los que no se fueron, nos amenazan de ser encarcelados. O sea, la estudió y fue realidad. Un clásico que lo hemos visto en los programas de festejo de la feria de Salamanquín durante muchísimos años y que era, bueno, y era pues, digamos que esperado y anhelado junto con el encendido de los fuegos de los fuegos artificiales, era el reparto de pan para los pobres. Cada vez 4 o 5 mil kilos de pan para los pobres. Jorge, quiero hacer una pregunta. Bueno, primero darte las gracias por transmitirnos este escrito tan extraordinario que estoy ya deseando de empezar a leerlo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado en ello? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué número de libro hace ya que tenemos tuyo? Cuando me preguntaron, cuando hice el libro de los 300 personajes, ese tan gordo que vale para sujetar la papel, la primera pregunta, cuando cogían el libro, claro, que se me cae, digo, ten cuidado que pesa 2,5 kilos, digo, que 2 pesos. La primera pregunta siempre era: oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Y yo siempre decía lo mismo: no llevamos cuanto las horas, pero vamos, teniendo en cuenta que hay que tomar los datos en el archivo, descargarlo en el ordenador, ordenarlo y después ponerte a hacer las cosas en condiciones. Pues mira, si multiplicamos 300 por 20 horas, pues 6.000 horas en los 300. Este no, este menos. Pero yo creo que pasa el bien. Por la misma razón, del archivo está prohibido sacar ni un papel. Lo pone lógico. Y menos mal que ahora con los teléfonos, que todos tienen cámara, menos mal, ahí vamos tirando, ¿no? Pero resulta que la cámara no, luego la ha sacado mal, me cago en o sale borrosa y tiene que volver otra vez, vamos a volver a tirar la foto y demás. Y luego hay que descargarlo en el ordenador. Y luego hay que escribir. Y muchísimo tiempo por internet, sobre todo yo soy muy aficionado a las hemerotecas, porque leer los periódicos, leer la noticia cuando ha ocurrido el día de antes. Y no está pasado por ningún colador, ese es un filtro, es que eso que lees, el día de antes o 2 días antes. En la Hemeroteca Nacional, que le mete muchísimo, creo que hay 800.000 periódicos. Cuando yo empecé a escribir, se lo dije a un amigo, compañero, y decía, bueno, eso es muy fácil. Te metes en Hemeroteca, pones palabras claves Linares y ya te sale todo de Linares. Ah, muy bien. Ahora puedo esta noche y mañana hablamos. Al día siguiente, a los 2 días cuando lo vi, digo, ¿qué? Digo, no me digas. Y metí Linares y me salieron 99.800 entradas. Pues claro, hay que tener en cuenta que Linares no solamente queda aquí. El apellido Linares, General Linares, escritor Linares, Linares de América, entonces claro, tienes que afinar muchísimo y eso supone mucho trabajo
el ir a acotar lo que va buscando. ¿Qué número hace este ya? ¿Qué número hace ya de los que ya he editado? Pues estos son 4 y uno que publiqué en una marihuana de la Carolina, que me lo pidieron, que no se ha vendido, se quedó todo allí en el ayuntamiento de la Carolina y demás, 5, igualmente 5. Yo que luego, dicho más, no voy a publicar ya, primero por edad y segundo porque, bueno, la familia también se me queja, ¿no? Ya pensaremos una más. Muy bien. A ver, el libro, además es barato, 5 euros. Allí está nuestro amigo Javi, que le quedan todavía.